las ferias y eso, claro. Sí, Ya no nos volvemos a ver. Sí, hasta diciembre. No, lo bueno pero es que ustedes ya saben, pero no necesitan estar todo el tiempo ahí mismo. Sí. No, seguimos ahí, no, pucha, sí somos. Fácil, dale, fácil. Claro, pero Un aplauso. buenas noches a nuestros compañeros artistas que nos acompañan, también a todos los que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live, a todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Y para empezar este conversatorio nos gustaría que se presenten también ustedes, que nos digan su nombre, conocerles un poquito más. Y bueno, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a esta ciudad de los vientos, a Chicago, que espero que puedan disfrutar mucho de este tiempo y la estadía aquí con nosotros. Muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues de mi parte, mi nombre es Fabián Burga, un integrante de Quichuamarca, se podría decir de la nueva generación también. Pues es muy contento, muy gustoso de estar compartiendo aquí con ustedes, de poder compartir nuestra música, nuestro arte y nuestra cultura con nuestra gente linda acá en Chicago, con nuestra comunidad quichua en estos Inti Raymis del 2026. Sí, un gusto, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un gusto, mi nombre es Humberto Lema, más me conocen como Don Plaza. Soy el mentalizador de este grupo, pues que venimos aquí realizando un trabajo de rescate musical, un trabajo de mostrar nuestras raíces en nuestra patria y por el mundo entero. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Patricio Peruachi, soy integrante del grupo Quichuamarca. Muy buenas tardes a todos, noches a toda la gente que nos está viendo. Mi nombre es Alex Lema y pues tengo el honor de poder participar esta vez con el grupo Quichuamarca. Buenas noches con todos, buenas tardes con todos. Mi nombre es Richard de la Torre, vengo de Ecuador, toco hace 10 años, ya podría decir que también soy integrante más de Quichuamarca. Buenas tardes con todos, mi nombre es Willy Lema, soy de Otavalo, en tono del bandolín, y pues encantado esta oportunidad de poder compartir con el grupo Quichuamarca. Qué honor poder compartir con Quichuamarca, un grupo que durante décadas, creo que ya casi 3 décadas, van llevando la música de nuestro Ecuador en diferentes escenarios internacionales y que qué bonito que sigan llevando nuestras raíces a otros lugares. Bienvenidos a todos, esperando que disfruten la estadía aquí en Chicago. Y pues para iniciar con este conversatorio, pues quisiera hacer una pregunta, pues como todos, ¿no? Pienso que todos quieren saber cómo nació Quichuamarca y qué significa este proyecto para todos ustedes después de una gran trayectoria. Ya, un gusto. Bueno, Quichuamarca nació de la idiosincrasia, del sentir mismo de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros también, pues porque nosotros crecimos escuchando la flauta, escuchando el bandolín, escuchando las guitarras. Entonces eso viene pues en la sangre, lo llevamos, ¿no? Creo que todos mismos. Y así nació el grupo. Y tenemos ya 36 años de trayectoria porque este grupo nació en el año 1990. Sí. ¿Alguien más que nos quiera compartir, tal vez? ¿Alguna anécdota? Claro, nuevamente saludos a todos. Mire, bueno, por mi parte, pues comentar desde el año que se fundó el grupo, pues yo solo era ¿cómo se puede decir? Un hincha del grupo, de la agrupación, todavía era niño, me encantaba mucho la música de ellos y soñaba, digamos, tenía una gran ilusión de poder formar parte de la agrupación,
pues se me hacía muy lejano, ¿no? Pero dada la oportunidad y pues cosas del destino, que después de un buen tiempo de que el grupo se paró, digamos, en la parte musical, hizo una parada, se puede decir, unos años, se hizo una pausa un poquito larga. Llegué yo a tratar de nuevamente revivir al grupo, se puede decir, de rescatar nuevamente el estilo musical de Quichuamarca. Entonces, desde ahí yo me siento igual. Yo ya llevo con Quichuamarca exactamente como 15, 16 años hasta el momento con ellos. Sí, eso de mi parte. La nueva energía. Qué bueno, qué interesante. Y acá tenemos más. Bueno, yo igual de mi parte soy yo igual como fundador del año 90 con Humberto. Este grupo Quichuamarca se formó en Ámsterdam, en Holanda, en el 90. Ahí tuvimos la oportunidad de juntarnos y entonces desde ese año estamos hasta ahora con Humberto. Sí, seguimos por el amor a la música que tenemos todo. Ajá, seguimos haciendo música y hasta cuando Dios nos dé la vida, ¿no? Y porque la energía, pues, ¿no? De la música lo tenemos dentro. Tal vez alguien de ustedes nos quiere compartir también como los más jóvenes, la nueva generación. Usted que es joven, diga. Bueno, pues es un honor no poder compartir con grandes músicos que ya tienen una larga trayectoria, ¿no? Yo como un músico joven pues admiro bastante ese tipo de músicos por la experiencia y por todo lo que me pueden enseñar, ¿no? Entonces, nada, estoy muy feliz de poder compartir con Quichuamarca por este Inti Raymi. Bueno, yo podría decir también que yo cuando aprendí a entonar los instrumentos de nuestra tierra, escuchaba la música de Quichuamarca, me seguían inspirando para poder seguir aprendiendo más. Y ahora casi llevo, me parece que son 11 años ya compartiendo con ellos. Entonces, he seguido en el camino musical aprendiendo, creciendo con ellos, aprendiendo de ellos y pues hasta ahora ya me siento orgulloso y comparto con ellos y con los maestros. Eso, gracias. Bueno, me uno a la palabra de los jóvenes que mencionan que nosotros hemos crecido con la música de Quichuamarca. Creo que muchos de nosotros habremos cantado las canciones icónicas de grupos como Yanacuchi, Hari Hari, Rosas Chumbi. Son temas que están plasmados prácticamente en la cultura otavaleña. Y justamente mis padres también han escuchado estos temas. Yo también durante mi formación musical aprendí con estos temas y pues encantado de esta vez compartir con ellos en este importante evento, ¿no? Que es el Inti Raymi Chicago 2026, pues recibí con alegría la oportunidad que ellos me dieron de poder participar y unirme al grupo en esta ocasión. Bueno, gracias por compartirnos y bueno, justamente escuchando de cómo nace el grupo, ¿no? De que empezó en Ámsterdam. Creo que a lo largo de todos estos años la cultura, sobre todo el pueblo quichua, ha sido uno de los que más ha representado a nuestro país a nivel del mundo, ¿no? Internacionalmente. Creo que en cualquier parte del mundo vamos a encontrar un quichua, vamos a encontrar personas que están representando a nuestro país en el tema del arte, del trabajo, la música. Y qué bonito escuchar y qué bonito saber sobre todo que es justamente la música, el arte lo que lleva nuestro nombre, ¿no? Con todo esto, por ejemplo, con todos estos años que ustedes ya llevan, con toda la trayectoria, ¿qué ha sido como lo más representativo, como lo que más les ha llenado o lo más les ha llevado al hacer música tanto dentro como fuera del país? Ya, pues a nosotros lo que más nos ha llenado de satisfacción y alegría ha sido darnos cuenta cómo aceptan nuestro arte, nuestra música en las diferentes latitudes, por todas partes. Hemos estado por Europa,
parte de Asia, acá igual en América también, y por donde hemos ido, pues nosotros dando el mensaje musical de nuestro arte, hemos sido muy bien recibidos, y eso ha sido una de las mayores satisfacciones para nosotros, para todos mismos. Y tal vez alguna anécdota, algo que tal vez escuchabas un momento que nos comentaban, ¿no? Que hace años, pues hoy en día con la tecnología uno puede musicalmente hacer cosas, muchas cosas más, ¿no? Pero antes, por ejemplo, cuando yo escuchaba que nos contaban cuando vendían los CDs o cuando hacían música en la calle, por ejemplo, ¿qué anécdota ustedes creen que ha sido como de esas que más recuerdan o que más les llega a su mente? Bueno, anécdotas hay muchas, habría que ponernos a recordar, pero hay muchas anécdotas, sí. Creo que todos los grupos conocidos y no conocidos hemos hecho nuestro recorrido, hemos empezado por las calles, en contacto ahí directo con el pueblo, por cualquier parte que hemos ido. Entonces, anécdotas, como digo, hay muchas. No sé si ahorita tienen en mente alguna, mis compañeros, de pronto rápido. Rey, ¿alguna anécdota? Bueno, exactamente en el tiempo que yo estuve por Europa, por ejemplo, bueno, todavía no, en ese tiempo yo prácticamente era un niño y todavía no integraba el grupo, pero ya tenía igual mi agrupación que andábamos tocando en las calles, en las peatonales y pues vendiendo nuestros cassettes. Me fui yo cuando recién estaba igual por el año 90 mismo también, cuando se vendían los cassettes. Entonces, una anécdota chistosa que me pasó acá con Patricio, mi cuñado, nos pasó con la agrupación que era la famosa Hueca, que estaban trabajando la mayoría de grupos, digamos, haciendo la mina de oro, como se dice, ¿no? Vulgarmente, en Italia, justo en una ciudad que se llama Milano, en la Plaza del Duomo, se llamaba. Entonces nosotros vivíamos en Suiza, en Ginebra. Y me acuerdo que apenas ya nos enteramos de eso, hicimos lo posible para tratar de irnos también a aprovechar pues digamos la mina de oro que desde que estaba por allá. Entonces fuimos y el señor europeo cumplirlo. Entonces cuando llegamos, apenas llegamos, ni bien llegamos, viajamos como unas 10 horas en el carro y apenas llegamos, creo que llegamos como 2, 3 de la tarde ya buscando. En ese tiempo no había nada de tecnología, nada más utilizábamos el mapa en un libro, bueno, unos pliegos que había y preguntando, es que nos equivocábamos, preguntábamos en alguna gasolinera, de ahí a veces nos tocaba volvernos porque nos hemos estado yendo al contrario, cosas así. Entonces cuando llegamos, la anécdota, digamos, triste y a la vez ahora hasta para reírse, es que había muchas agrupaciones haciendo música en esa plaza del Duomo, siquiera como entre grupos bolivianos, peruanos y ecuatorianos, como unos 15 o 20 grupos, sí, alrededor de todo. Es que es una plaza inmensa y la gente muchísima. Y decíamos nosotros cuando llegamos, como no sabíamos nada, ¿y por qué no tocarán donde hay más gente, que era en el centro de la plaza, ¿no? Y nosotros cogemos, como llegamos así apurados, no, acá está libre, toquemos, y hay más gente. Cogemos los instrumentos y nos metemos a la plaza, a media plaza a tocar. Entonces la gente se nos amontonaba y empezaban a comprar los cassettes así, y ponían las mangas que llamaban, o sea, los tips, como acá decimos, ¿no? O sea, y todos decimos, aquí sí nos vamos a hacer la limonada. Y resulta que en una horita que ya hicimos música, hicimos buena platita y todo, vendimos no sé cuántas cajas de cassettes. Y boom, la policía, pues la policía con sus patrullas, nos acordona, solo a nuestro grupo. Y ha sido porque ha sido prohibidísimo trabajar ahí en la mitad de la plaza y nos llevan presos a nosotros. Nos quitaron los instrumentos. El primer día que estuvimos en esa, digamos, es ya otra, ¿cómo se puede decir? Otro país, pues, ¿no? Italia, claro. Entonces,
Entonces, eso es lo que nos pasó y nos llevaron a la corte y cosa que ya nos dijeron que nos decomisan todos los instrumentos, solo nos devolvieron el dinero sí nos devolvieron. Ajá, y nos tocó regresarnos a Suiza, pues a comprar, nos tocó comprar, digamos, en la parte de percusión, como llevábamos nuestro bombo andino, todo nos quitaron, entonces nos compramos un bombo africano, pero era bien pesado para el que tocaba el bombo, pesadísimo, eso es algo que... Anécdota medio. Sí, bueno, compañero Patricio Perugachi. Bueno, yo pues, lo que recuerdo es que verán, una vez salimos a tocar con nuestros compañeros creo que fue en Utrecht, que era, Utrecht era, ¿no? Salimos a tocar y no sabíamos pues que era en esa área no podíamos pararnos a tocar y nosotros nos hemos parado a tocar pues ahí. Estábamos tocando y cuando vino la policía, pues, igual de la misma manera, nos agarraron y nos llevaron a la cárcel. Ahí estábamos encerrados toditos. Y justo ese día ha sido el cumpleaños de un amigo. Pero ese ratito nos dimos gusto, sacamos las correas y le marcamos al cumpleañero en la cárcel. Y la gente empezó, como hay cámaras, ha pensado que estamos locos. Sacamos la correa y le cargamos, toma, juetazos, la correa. Eso me hace acordar. A la ajo era esto. Qué bonitas esas experiencias, esas anécdotas que comparten como grupo y creo que en cada viaje, en cada experiencia tienen alguna anécdota, me imagino, ¿no? Todo es nuevo para todos, visitar otros países, otra cultura y qué bonito que como grupo recuerden todos eso. Sí, la verdad, para mí y como para creo que la gran mayoría, pues era, o sea, un cambio brusco. Yo mismo, pues, lo más lejos que había salido era a Ipiales, en bus. Y después me fui directamente en el vuelo de Air France de Quito a París. Caí ahí y tocaba desenvolvernos ahí, pues, o sea, orientarnos, desplazarnos. Y bueno, pues el otavaleño es conquistador, digamos, en pocas palabras, ¿no es cierto? Atrevido y todo. Así de esa manera, pues hemos ido todos mismos, creo, abriéndonos camino, buscando nuestro sitio y así ha sido la vida nuestra de unos músicos que, pues, cabe aclarar que, bueno, en el fondo creo que todos mismos nos hemos sentido satisfechos de poder hacer una publicidad gratuita, pero efectiva. Porque el mismo hecho de que nosotros andábamos por ahí, por los diferentes países europeos, la gente se interesaba en conocer de dónde somos y a qué país pertenecemos. Entonces el resultado fue que pues Ecuador, Otavalo más que todo, en esa época tuvo un boom en cuanto al turismo europeo extranjero. Es una de las satisfacciones que nos queda a mí y creo que a todos. Sí. Gracias por compartirnos de esas experiencias graciosas que uno se recuerda, ¿no? Pero así también debe haber momentos o retos de como grupo. ¿Cuál fue algún reto que tuvieron como grupo, el más grande que recuerden tal vez? A ver, tuvimos un reto, que no estaba reto, más bien estaba muy fácil, pero era algo muy grande que en esa época, bueno, hoy nos damos cuenta que cometimos un error, porque con Quichua Marca tuvimos un contrato de 3 meses con Sony Music. Sí. Y después de eso nos renovaron 3 meses más con Sony Music. Pero todo en ese tiempo pues no nos permitían trabajar en la calle, solamente en sus cuestiones de publicidad, en los locales, en las oficinas que hacían reuniones. Entonces nos ofrecieron ya renovarnos por 1 año y nos ofrecían casa, nos ofrecían residencia y el contrato por 1 año, exclusivo para Sony Music. Pero resulta que en la calle se ganaba 3 o 4 veces más de lo que nos pagaban ellos. Entonces el otavaleño, la mayoría, pues somos un poco impacientes y todo queremos ese rato. No planificamos a futuro. Entonces eso pasó que nosotros rechazamos ese contrato. Pues.
Y el manager de Sony Music, pues admirado, enojado, pero te das cuenta de lo que estás perdiendo, me decía a mí. Y yo le dije, pues no, es que tú no estás necesitando un solista, yo puedo estar de acuerdo, yo puedo quedarme, pero tú necesitas todo el grupo, sí, dice, que los demás compañeros no quieren. Entonces, ya pues en esa época era boom el trabajo en Italia. Entonces rechazamos ese contrato con Sony Music y nos fuimos para Italia para seguir en las calles, a la calle. Sí. A la calle o a la cárcel, digo, ¿no? Claro, y claro, en todas estas experiencias que nos cuentan, ¿no? De seguro, pues también me imagino que es donde que más se comparte, donde más se conocen entre el grupo, entre todos los integrantes, ¿no? Y es por eso que creo que se vuelve más, incluso que como una familia mismo, Sí. el compartir todo este tiempo. Sí, sí, realmente no sé, no puedo hablar de los grupos de salsa o yo qué sé, pero en lo que es de música andina, sí, de nosotros, de los otavaleños, creo que todos mismos nos llevamos así como una pequeña familia, sí. Claro. Y que bueno, hacemos música, nos entendemos y expresamos en grupo todo lo que se puede, pues, ¿no? En cuanto al arte andino musical, porque ese es el lema de Quichoamarca también, siempre andino, siempre andino, sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nuevamente saludamos a todos, a nuestros seguidores, a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo, en Ecuador, a los diferentes otras partes del mundo y también aquí en Chicago. Recordarles que estamos ya en la celebración del Inti Raymi Chicago 2026 y el día lunes tendremos nuestra primera celebración grande donde tendremos pues a Quichoamarca presentándose, así que les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen a zapatear, a cantar, a corear todas sus canciones y por qué no pues también a disfrutar en familia y más que nada pues ustedes que han venido, ¿no? de tan lejos para darnos estas alegrías a nosotros. Sí, así que quedan cordialmente invitados el lunes 15 de junio al Hatun Tuta, Chicago, Inti Raymi Chicago 2026, que se va a realizar en Apolos 2000, que queda en 2875 West Cermak. Y quedan cordialmente invitados. Nosotros daremos todo de nuestra parte para que ustedes se sientan a gusto, por un momento sientan o piensen que estamos en Ecuador zapateando nuestro Inti Raymi. Sí, muchas gracias. Y bueno, queremos igual seguir un poquito conversando, ¿no? Como un poco saber más acerca de también lo que son las canciones. Por ejemplo, todas las canciones sabemos que son especiales, ¿no? Pero pues hay alguna en especial, alguna que tenga como un significado, en qué se inspiran, en qué ustedes para escribir sus canciones, para los ritmos, los instrumentos. Bueno, en esa parte, pues quiero empezar con una canción que ha sido como el himno de la agrupación desde sus inicios, de nombre Yana Kuchi. Esta canción es una música, un clásico que lo hemos se ha venido tocando y haciéndolo desde sus inicios hasta el momento en esta nueva generación también. Entonces las canciones, pues la mayoría de canciones se realiza en nuestro idioma quichua, sí, las canciones de Quichoamarca. Entonces el autor siempre ha sido acá nuestro querido director, don Placita, que le decimos siempre. Entonces él siempre ha estado inspirándose en los temas, en los fandangos, en los sanjuanitos más emblemáticos de la agrupación. Eso, y nosotros como también músicos tratamos igual de aportar. Yo de mi parte, bueno, en lo personal pues he aportado con algunas canciones de mi autoría también, desde que estoy ya un poco más de 15 años con la agrupación. De igual manera, lo que yo he aportado ha sido un poquito más en canciones en español. También están en YouTube para que vayan y busquen, hay cumbias andinas. Entonces hemos tratado de
también de no quedarnos tan tradicionalistas o muy autóctonos, tratando de abrir un poquito más al sabor para que no solo disfrute, para que sea el gusto de todas las personas, no solo de gente mayor o cosas así, sino que traten de escucharnos la gente joven también. Entonces yo he llegado como un poquito, como se puede decir, a inyectar un poquito de juventud a la agrupación, y le hemos integrado algunos ritmos como sayas, como cumbias andinas, y próximamente estamos trabajando, pues es una sorpresa, en música de cumbia andina, música chicha andina. Interesante. Ajá, entonces estamos en ese proyecto, estamos apenas arrancando, ya tendrán noticias de todo esto. Ajá. Ya, en cuanto a la inspiración, pues es diversa, ¿no? A veces se inspiraba en la naturaleza, en algún sitio, otras en unas tradiciones y costumbres, otras en una persona especial. Hablando de Yanacuchi, pues eso me he inspirado, nos hemos inspirado, porque siempre una inspiración, o sea, no solamente nace de uno, sino que también ayudan los compañeros en esta parcita, ponle esto, en esta otra parcita, agrégale esto, entonces eso sale en grupo. Y Anacuchi es que habla de un indígena en el campo que está enamorado, ¿no? Ya, está enamorado de una tiago, pero no dispone de los suficientes recursos económicos para estar en detalles. Entonces, lo que se le ocurre es vende su puerquito negro, ¿no? Ahí hasta ahora en el campo necesitan para útiles escolares, para alguna cosa, venden su puerquito, venden sus gallinitas o su reserva de granitos que tengan, y con eso ya solventan. En este caso, el joven pues vende su puerquito negro para agradarle con un detalle a la amada, pues. Sí, pero le sale el tiro mal, pues. Resulta traicionado, pues. Y de gana, lo que vendió el chanchito negro, la plata, lo que vendió, se le hizo humo. Perdió chancho y perdió novia. Es Yanacuchi. Sí. Qué bonito. Ahora, otro tema que igual me ha inspirado, Ñusta Bella. Ñusta Bella, sí. También es así mismo una inspiración y todo. Bueno, ahí la verdad, yo me inspiré ahora es mi ex esposa. Sí. Entonces, hasta ahora es muy guapa, muy bonita. Imagínese a la edad de jovencita. Claro. Entonces mi ex esposa es muy bonita hasta ahora, y era muy bonita, entonces en ella me inspiré. Oh, qué bonito. Por eso dice, naciste entre hermosos lagos y la sombra del Imbabura longuita. Ay, qué resplandeciente bonito. como el sol, hermosa como el arco iris. Ay, qué bonito. Sí. Oh, No sé si- qué bonito. Ya me ganaste. Eso te iba a decir lo mismo yo. No, igual mi tema favorito ¿Le ganó de agrupación la es. inspiración o la idea? Ajá, es Ñusta Bella, porque o sea, igual es dedicada a las mujercitas, son Qué bonito. el símbolo de nuestra raza, igual pues. Claro. Eso igual, pero me quitó. Sí. Este tema, bueno, a mí también sí me llega bastante, me ha marcado también, porque en tan palabras no tan, se puede decir, no tan poéticas, pero habla de todo ahí en esa letra. Esa letra está en español y se puede entender todo lo que significa para nosotros nuestras ñustas de Otavalo. Qué bonita. Así que todos a escuchar Ñusta Bella ahorita mismo. Por favor, vayan a escuchar. Eso está muy bonita la inspiración. Y bueno, pues también quisiera, o sea, preguntarles, ¿no? También como su primera vez acá algunos, o no todos tal vez, ¿cómo les ha tratado Chicago? ¿Qué expectativas tuvieron o tenían? ¿O cómo les ha recibido la comunidad ecuatoriana, quichua, acá en Chicago? Bueno, la expectativa de Chicago, bueno, yo primera vez vengo, ¿no? Pero yo he leído la historia de Chicago cuando era esto la tierra de Al Capone. Tenía fama de ser peligrosa mucho en los años 30, 40, entonces Chicago me causaba temor. Pero ahora que vengo, veo una ciudad muy tranquila, muy segura, muy ordenada.
Me parece excelente y el recibimiento de nuestros compatriotas ha sido muy bien, muy afectuosa, muy cariñosa. También quisiera que alguna impresión de Richard. Los jóvenes. Sí, los jóvenes de Richard. A ver. Yo la primera vez que vine a Chicago fue en el 2018 o 19 me parece, al Inti Raymi de aquí mismo. Vine con el grupo Millonarios. Ajá, entonces casi 6 o 7 años me parece que son, ¿no? De la primera vez que vine no hacía tanto calor como está haciendo ahora. Creo que tiene diferente, no sé cómo decirle, porque ahora a lo que llegué estaba bien caliente. Sí, estuve en el Inti Raymi de RD y me parecía que estará de nuevo allá porque ahí hace mucho calor. Sí, entonces, y en el 2023 también vine al Inti Raymi y esta vez son ya 3 Inti Raymis que voy a tocar aquí en Chicago. Ajá. Qué bueno. Sí, a ver, en mi caso pues tuve mi primera participación en el Inti Raymi de acá de Chicago en el 2024, gracias a la invitación del Grupo Churay. El año siguiente, en el año 2025, pude participar con la agrupación Takisai. Y pues pensé que hasta ahí nomás llegaba la cuenta y pues gracias a Dios y también a los integrantes de Quichua Marca pues me hicieron la invitación para poder que esta sea mi tercera participación consecutiva en el Inti Raymi 2026 acá en Chicago pues y muy emocionado de poder seguir compartiendo con la gente, conocer más gente. Cada año, cada oportunidad es una experiencia distinta. Se conoce nuevas personas, experiencias distintas y pues muy emocionado esta vez. Chicago pues es una ciudad, como ya dijeron, muy bonita, muy organizada, muy ordenada, pues y justamente creo que es por el empeño que ponen año tras año los pushaks de esta fiesta, que le dan continuidad, pues y nosotros pues desde Otavalo, desde otros sitios donde la diáspora está, pues lo vemos de muy grata manera. Qué bueno saber eso y muchísimas gracias también por esas palabras, ¿no? Que creo que a nosotros que vivimos acá en Chicago podemos también sobre todo apreciar y ver el cariño y ver también cómo desde afuera tienen la perspectiva de cómo es el Inti Raymi aquí. Así que pues qué bueno tenerlos acá con nosotros. Bueno, pues mi primera vez acá en Chicago fue en el 2022 como espectador. Vine a ver a uno de mis grupos favoritos que fue Yarina. Y de ahí como artista pues tuve la oportunidad de compartir con Takisai el anterior año y este año pues con Quichua Marca. Algo que puedo decir que me impresionó la primera vez que vine fue cómo había esas vibras de querer bailar Inti Raymi, ¿no? Y lo que más me impresiona con el paso del tiempo es que hay más jóvenes que están tocando más instrumentos, van mejorando y hay más energía, o sea, cada año que vengo. Entonces, lo que más me impresiona del Inti Raymi. Sí, y bueno, y justamente eso es lo que creo que hemos estado nosotros viendo, bueno, en lo personal también yo ya llevo 4 años viviendo acá, entonces he ido viendo cómo ha ido el Inti Raymi cada vez más posicionándose aquí en la ciudad. De hecho, fuimos reconocidos por la alcaldía de Chicago como una de las celebraciones oficiales de aquí de la ciudad y creo que ese logro pues ha sido gracias a todo el trabajo y el esfuerzo tanto de la comunidad quichua aquí en Chicago como también de los pushaks que llevan al frente toda la responsabilidad de organizar y de tener esta gran celebración. Y hablando acerca de los jóvenes, ¿no? Pues también yo creo que eso es algo muy bonito ver, sobre todo a los jovencitos, a los hijos, a los niños, desde chiquitos que ya empiezan a bailar, a zapatear y luego con los instrumentos y creo que eso es algo muy sobre todo importante mantener, ¿no? El legado, la herencia musical. Y justamente hablando de todo esto de la herencia musical y el legado, para los que nos están escuchando, ¿qué mensaje ustedes pueden dar? ¿Qué mensaje se puede transmitir a los jóvenes, a ustedes pues como jóvenes y ya a los que están un poquito más
un poco más adelantados. Otro tipo de juventud. Ya es hora del cafecito con pan, diga. ¿Qué mensaje se puede dar también a la comunidad, ¿no? Y sobre todo a la comunidad de jóvenes que también están incursionando en la música, en el arte, y que pues hay veces que como que no estamos muy seguros, lo hacemos, no lo hacemos, como qué mensaje se les puede dar también a ellos? Sí, es bueno, en sí la música es arte, es sentimiento, es vida, es sentirse vivos. Y la música es como un psicólogo invisible que nos ayuda a, de cierta manera, a regular nuestro interior. Entonces, bueno, a los jóvenes lo que les pediría o les recomendaría es de que sigan su sentir. De adentro le brota pues el gusto por algo, siente por algo, un sonido andino, un sonido de un rondín, un sonido de una guitarra o de una quena les gusta, pues ya, pues interésense en, aprendan, practiquen y saque lo que lleva adentro, porque todos llevamos algo interiormente que nos identifica y bueno, nosotros nos identificamos con nuestras raíces quichuas, indígenas de la serranía ecuatoriana. Entonces, eso pues les pediría a los jóvenes que sigan, que aprendan, solo con una observación, que no es necesario consumir alcohol para inspirarse o hacer música. Como algunos dicen, los músicos dicen, no, pues es que para afinar la voz o que para perder el recelo en un escenario. No, eso es mental nomás. Échenle ganas, jóvenes, y a los jóvenes que actualmente están siguiendo el arte musical andino, pues mis felicitaciones, mi abrazo sincero y nada más, pues esperando que esto siga incrementándose más y para bien de todos, para bien de nuestra sociedad andina y eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien de...? Patricio. Bueno, yo diría que a los jóvenes que sigan, o sea, adelante a los que les gusta la música, porque la música es vida, es una terapia cuando uno se está triste. Ustedes agarran un instrumento y pones a entonar, entonces te alegra, te sube el ánimo, es súper bueno. Y entonces, como dijo acá Humberto, no es necesario meterse al alcohol para poder entonar un instrumento. Así es que, jóvenes, piénsenlo bien, a un lado el alcohol y adelante con la música. Que salud. Nada de corona. Corona, tome, va bien, rey. Bueno, de mi parte, pues claro, no, decirle a nuestros jóvenes, bueno, todavía no estoy tan mayor, pero igual ya voy también a media altura. No, pues la música de verdad que es, como se dice, es salud. Es bienestar para uno, para el interior de uno, para el corazón, para a veces en las partes sentimentales, nos ayuda a salir de depresiones sentimentales, cosas así, muchas cosas nos ayuda la música en alegría. En este caso, por ejemplo, estamos aquí con nuestra música para alegrar a nuestra comunidad y celebrar nuestros Inti Raymis, nuestra cultura. Y pues que los muchachos que están incursionando en la música, pues que sigan adelante, no se rindan, tanto mujercitas como varoncitos ahora en estos tiempos se han dado a aprender a entonar los instrumentos, y eso está muy bueno para todos nosotros, nos enorgullece y nos sentimos muy honrados y pues alegres de
estén tomando esas iniciativas de aprender un instrumento, sobre todo también las mujercitas, y eso como que se está dando en estas nuevas épocas y está muy bien, muy lindo que sigan, o sea, ellas también interesándose por aprender los instrumentos y sobre todo nuestra música y nuestras tradiciones. Eso nada más. Gracias. Tal vez por acá los jóvenes quieran darnos algún mensaje para los otros jóvenes. Sí, entre jóvenes. Bueno, pues como joven lo que puedo decir es que mostremos al mundo lo orgulloso que estemos de nuestra cultura, ¿no? Nosotros ya somos la generación que tenemos las puertas abiertas al mundo y pues no hay que tener ni miedo ni ser tímidos, ¿no? En cuanto al Inti Raymi, pues repito, ¿no? Lo que en base a los años, de todos esos años que he venido acá, han mejorado y eso es muy bueno porque se nota que todos los jóvenes tienen esa constancia, esa disciplina de seguir mejorando lo que son rondinas, melódicas, mandolín, la guitarra, ¿no? Instrumentos que se entonan en Inti Raymi, ¿no? Entonces, lo importante no es cómo iniciamos, sino lo importante es cómo nosotros seguimos continuando. Entonces, así es como vamos a poder escribir la historia y poder marcar una huella, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje para la juventud, ¿no? Mi generación y todas las personas que nos van a seguir en generación en generación. Bueno, mi mensaje sería que, bueno, todos, yo igual, cuando era más joven, pues yo no nacía ya sabiendo y eso. Entonces, todos vamos practicando y así, en este caso, aprendemos por otros grupos y debemos entender que la música no es para competir, sino para compartir. Ajá. Entonces, yo a los jóvenes les digo, por favor, que sigan compartiendo, no compitan, porque a veces eso también se gana enemigos, en realidad, hasta en la música. Ajá. Entonces, ánimo y todos, porque yo también he aprendido así y ahora yo no compito, comparto con mis compañeros. Gracias. Qué lindo mensaje. Sí, yo también, bueno, quisiera felicitar de nuevo a la comunidad quichua de Chicago, porque ya han sido varios los años que han llevado esta celebración, cada día evolucionándole, mejorándole más. Y pues yo veo con mucho agrado que iniciativas como las que se dan acá, de traer a grupos desde nuestra yacta acá, realizar la festividad con campeonatos y todo esto, pues ha servido como ejemplo para que otros sitios en Europa, en países de Sudamérica también vayan adoptando estas festividades con más fuerza, ¿no? Entonces, ahora es fácil poder ver en redes sociales cómo el Inti Raymi se celebra a lo grande, en España, en Portugal, en Inglaterra, en Chile, en Brasil, y pues nuestra cultura sigue expandiéndose, lo que tenemos como herencia, los saberes de nuestros abuelos, de nuestros padres, pues se mantienen y se siguen expandiendo. Entonces, felicitarles por la iniciativa que tienen acá cada año la gente de Chicago. Y pues por otra parte, el mensaje para los jóvenes sería que, bueno, yo creo firmemente que la música se puede complementar a cualquier profesión, cualquier actividad que uno esté haciendo. Entonces, pues no necesariamente pienso que se debe meter de lleno a la música en la vida de uno, sino puede ser el complemento a cualquier profesión, ya sea académica, laboral, entre otras. Obviamente prestándole la debida atención y dedicación. Y pues como dijo mi compañero, también me gustaría resaltar eso, ¿no? De que la música sirve para romper barreras, conocer gente, y pues no buscamos competir, sino hacer llegar nuestra cultura hacia todas las poblaciones del mundo. Y que continúen con eso, pues, y que sigan manteniendo la cultura donde sea que se encuentren. Muchas gracias por sus palabras, por sus mensajes, qué bonito escuchar y de seguro a muchos nos está llegando este mensaje, nos está llegando y qué bonito escuchar sobre todo que digan que la música no se compite, se comparte y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Lo que vamos, incluso lo que ustedes van a compartir, la música aquí en Chicago creo que es también unir
lazos, unir incluso el hecho de, para muchos que no podemos tal vez estar en nuestro país o tal vez no podemos vivir lo que es la celebración del Inti Raymi allá mismo, pero la música nos une, la música nos conecta, ¿no? Así que gracias. Y aprovechando el momento, también quisiera un poquito saludar a quienes nos están viendo a través del Facebook Live. Saludar, a ver, tenemos algunos saludos de Amaru Anrango, dice saludos, siempre andino. También Claudi, aplausos. Tenemos al señor Humberto Córdoba. Dice saludos Placita, Rey y los demás compañeros. Felicitaciones por su viaje a Xinta Chiquillo. Tenemos también a Alba Lucía Maiwa que dice, oh, Nancy Guerrero. Están ahí acordando. Brian Mendoza, saludos. Marisol Santillán dice, es mi prima la Nancita. A Marco Alba Santillán, saludos amigos. También tenemos a Losi Santos que dice Quichuamarca, hola, los quiero mucho, excelentes canciones. Y banderita de Brasil, así que desde Brasil también nos están saludando. Ojalá algún rato estemos por allá. Por ahí esperamos visitar Brasil. Tenemos a Edwin Castañeda Díaz, dice, deme entrevistando a don Draculito, es un gran amigo de mi papá. Sí, lastimosamente por cuestiones de visado, no está aquí junto con nosotros. Bueno, pero los saludos llegan hasta allá también. Dice Losi Santos, la música une naciones y corazones. Ademar Chuquín, están en Europa. Fer Cachihuango, saludos desde Portugal. Al Ruquito Cabascango, éxitos. Anda perdido en México. Y bueno, Inay Pastillo también dice saludos, Albertito Ruquito, un fuerte abrazo y muchos éxitos. Y bueno, saludos también a todos, muchísimas gracias por sus comentarios, por estarnos acompañando a través de esta transmisión en vivo y nuevamente invitarles a que sean también parte de nuestras festividades, de nuestra celebración del Inti Raymi durante los próximos 3 días. En las redes sociales nos pueden seguir, ahí van a encontrar más información acerca de los eventos, los horarios y los lugares. Y bueno, nuevamente ya como para ir avanzando un poquito más. ¿Ya? ¿Algún otro mensaje o alguna otra acerca de la presencia aquí en Chicago? ¿Qué es lo que un poquito para que la gente vaya ya calentando motores? ¿Qué nos tienen? ¿Qué sorpresa? Bueno, la sorpresa que tengan guardado, pero ¿qué nos tienen para esta presentación? Bueno, compañeros de aquí de Chicago, pues nosotros lo que tenemos para ustedes es mucha alegría, mucho ritmo, muchas ganas de compartir. La música es compartir. La cultura indígena andina, pues ustedes saben, nos desenvolvemos con mingas. Igual el Inti Raymi se baila, no hay un número definido para la coreografía. Pueden bailar 3, 4 músicos o pueden ser 20 músicos y unos 30 bailarines también. Y así es, o sea, es espontáneo y alegre. A eso invitamos para el lunes, para compartir en el Hatun Tuta, a bailar, a zapatear con todo el sabor, con todo el gusto por nuestra tradición, por nuestra Pachamama. Nosotros estaremos ahí brindándonos de corazón. Quedan cordialmente invitados para disfrutar con Quichuamarca, siempre andino, siempre andino. Eso, muy bien. Muchas gracias. Fue un honor conocerles como músicos, como personas, sus anécdotas. Eso hace conocerlos más a ustedes como grupo, que es un grupo excelente. Me encantan sus músicas también. Rosas Chumbi es mi favorita. Esta, sí, por favor, me dedican anoche por esa noche, por favor. Y los esperamos a todos el día lunes 15 de junio a las 7 de la noche. Por cuestiones de logística se ha cambiado el lugar a Apolos 2000, que estaremos anunciando en las redes pues el lugar del día lunes, pero les esperamos a todos con la misma energía, con las mismas ganas de compartir con Quichuamarca, un show completo que no se lo pueden perder. Y pues de eso nada más invitarles nuevamente, y que si alguien más quiere invitar, dar un mensaje, pues el micrófono está abierto, por favor.
Bueno, para finalizar, bueno, les esperamos a toda esa linda gente de Chicago que vayan al evento, que Quichua Marca les tiene una sorpresa, todas unas lindas músicas bailables. Muy bien. Claro que sí, nuevamente, de verdad estamos muy contentos y satisfechos de estar aquí en este evento y gracias a los Pushaks, don Darío Males y su esposa, pues estamos muy, haber hecho lo posible que nuestra agrupación esté aquí presente y todos los digamos, su equipo de trabajo. Muchas gracias por hacer posible que nuestra agrupación Quichua Marca esté acá en Chicago para compartir con ustedes este Inti Raymi 2026. Así que les esperamos el 15 de junio, el lunes, con mucho cariño y con mucho sabor andino. Hasta pronto. Gracias. Y Gracias, también, Machis, gracias de corazón. también antes de finalizar, tal vez dónde les podemos encontrar también en redes sociales o para la gente que quiere seguir escuchando su música, dónde pueden encontrar también en qué plataformas. Claro que sí, bueno, estamos iniciando un canal oficial de Quichua Marca, estamos como Quichua Marca oficial con 2 temitas que se trabajó en una digamos en una grabación en vivo, está como con un nombre de Don Placitas, Don Humberto. Entonces ese es el canal oficial de Quichua Marca en el YouTube y pues en Facebook también, también en el TikTok. Ya muy pronto vamos a hemos estado un poquito, digamos, desordenadas nuestras redes por cuestiones de la tecnología, descuido también. Entonces ahorita estamos empezando a ordenar un poco todo lo que se refiere a nuestra música, a ordenar en los canales respectivos y todo eso. Pero con Quichua Marca todas las canciones están en YouTube. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben, a todos los seguidores y a los nuevos seguidores también. Por acá tenemos algo más. Bueno, pues invitando a toda la gente de Chicago y toda la gente que está por venir acá, que lo vamos a dar todo para que ustedes disfruten, como dijo Don Placita, que bailen como si fuera Ecuador. Nosotros también como músicos invitados, pues tratar de honrar ese legado musical que han dejado los Quichua Marca, ¿no? Ese por mí. Todavía, pero siguen vivos. Los mayores. Bueno, queremos invitarles a todo el público, a todos los compañeros de nuestro país a disfrutar del Inti Raymi. Vamos a darlo todo. Hay músicas bailables, fandangos, Inti Raymis, todo. Y sobre todo agradecer a los Pushak, Darío Males y Paola Santillán. Paola Santillán, así. Sí. Y pues vamos a darle todo. Yo Pachani, Mashikuna Shamopangichi. Sí, bueno, rápidamente aprovechando la transmisión, pues mandar un saludo fuerte a mi familia allá en Ecuador que está viendo la transmisión. Gracias por el apoyo de siempre. Muchas gracias a ustedes. Y también el saludo justamente a Ecuador y a todas las partes del mundo, pues a todos los seguidores que escuchan las canciones icónicas del grupo Quichua Marca. Nosotros como marco musical estamos repasando duro, ensayando y pues tenemos ya listos los temas icónicos, San Juanitos, fandangos y un fuerte set para celebrar este Inti Raymi con todo acá en Chicago. Les esperamos el día lunes 15 de junio para el concierto de Quichua Marca. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias a todos ustedes por este conversatorio, por estas palabras que hemos compartido y pues no se diga más, ¿verdad? Sí, y nuevamente recordarles que la dirección será Apolos 2000, la dirección exacta, pero quisiera que Don Placita sea la persona que nos invite al nuevo local que estaremos posteando en las páginas. Sí, recalquemos que este lunes hay algo especial por Inti Raymi. Venimos Quichua Marca a brindarles de corazón todas nuestras canciones, nuestros Inti Raymis, fandangos, sanjuanitos. Y estaremos ahí en Apolo 2000, en 2875 West Cermak, aquí en Chicago. Quedan totalmente invitados, cordialmente invitados. Y bueno, les esperamos allá. Shamupangichi, Mashikuna, Tukuy Shungwa, Mikikingunaman. Muchas gracias, los esperamos. ¿Ya cortaron?
Seguimos en vivo. Ya. Ya, gracias. Ay, bueno, ahora sí, muchas gracias. El sol vuelve a renacer y con él continúa nuestra celebración milenaria. No somos solo pasado, somos un presente que florece y un futuro que se levanta con fuerza. Nuestra cultura cruza fronteras. Y hoy, ese camino nos une en el Inti Raymi Chicago 2026. Darío Males y Paola Santillán los invita este 15, 16 y 17 de junio, porque mientras exista memoria, el Inti Raymi seguirá vivo.